La profecía de los 7. Parte 18. Una paranoia nerviosa se apoderó de mí cuando el tren redujo la marcha al llegar a la estación de St. Pancras. Ahora estábamos en el centro del Londres moderno y había demasiada gente, demasiados ojos y demasiados cuerpos, aunque no tantos como para que pudiéramos perdernos en la masa. Llamábamos la atención, por expresarlo con suavidad, a pesar de que todos nos habíamos pasado una eternidad en el minúsculo baño del tren intentando limpiarnos el barro de la cara y la ropa. Cowell y sus agentes secretos podían estar en cualquier parte y dábamos por supuesto que nos estarían buscando. Murnau le habría dicho a Cowell a dónde nos dirigíamos, o puede que Cowell, ahora en posesión de unos poderes inimaginables, lo supiera sin más. Bajamos del tren pegados los unos a los otros, como buscando la protección de los demás. Sumergirnos de repente en ese hervidero de ruido y gente que era el siglo XXI nos desorientaba. Había carteles y señales luminosas por todas partes y casi toda la gente que andaba de acá para allá tenía los ojos pegados al móvil mientras caminaba. Al menos no nos miraban a nosotros. Addison, muy ofendido, iba junto a Emma sujeto de una correa que habíamos improvisado con cordel, porque las normas obligaban a llevar a los animales atados en los espacios públicos, y saltarnos las normas podría haber dado lugar a una escena. Teníamos que pasar tan desapercibidos como fuera posible para un grupo de niños raros vestidos con prendas manchadas de barro de otra época. Necesitamos un teléfono, oí decir a Millard. Se había cubierto la cabeza con un pañuelo y se había puesto unas enormes gafas de sol. Me recordaba a los viejos retratos que había visto de Jackie Kennedy. Enoch se dispuso a alejarse para robárselo a algún viajero, pero Millard lo cogió del brazo. No me refiero a esa clase de teléfono. Hablo de uno de verdad, de una cabina. Tengo que llamar al Acre. Dejando atrás el andén nos encaminamos al gran vestíbulo, que parecía una catedral de ciencia ficción a la que acudiera la gente a adorar a la comida basura. Éramos como un racimo de cabezas girando de un lado a otro, atentos a los atacantes y a los teléfonos analógicos del siglo anterior. Descubrimos que la mayoría de las cabinas rojas, todo un símbolo de Londres, ya no albergaban teléfonos, sino que habían sido transformadas en puntos de carga y espacios privados para hacer llamadas. Después de varios minutos de búsqueda infructuosa, por fin encontramos una vieja cabina con un anticuado teléfono en el interior en un rincón mugriento, junto a los baños. Nos apretujamos dentro de ella, pero no cabíamos ni la mitad. Yo no estaba nada cómodo con la cara pegada a la axila de Bronwyn. Millard ojeó con acento agudo el grueso listín telefónico que colgaba de una cuerda. Casi todas las páginas están arrancadas, gruñó. Mi atención vagó al otro lado del cristal. En el exterior se estaba reuniendo un gentío alrededor de un televisor de pantalla plana, pero no veía lo que miraban. ¿Qué hace?, me susurró Noor al oído. Los números de las imbrines aparecen en los listines con nombres falsos, le expliqué. Millard puede conectar con algunos de sus bucles si silba el canto de ave correcto. Me deslizó las manos por la cintura desde atrás y yo se las cogí instintivamente. Que un gesto tan simple pudiera ser tan reconfortante era un misterio y un milagro. Te echo de menos, susurró y yo asentí. Yo también. Hacía días que apenas me apartaba de su lado, pero habíamos tenido tan poco tiempo para estar a solas que empezaba a notarla distante. Esto que había nacido entre los dos todavía era reciente, aún estaba en construcción, y me preocupaba que de no alimentarlo se marchitara y nunca reviviera. Pero no teníamos tiempo para ir a cenar y al cine. Apenas disponíamos de un momento para charlar y menos para pasar un buen rato juntos. Algo más importante, ya fuera idear estrategias, escapar, luchar o robarle una hora al sueño, siempre tenía preferencia. Puede que algún día, si esta guerra terminaba de una vez,
podría querer a Nur Prades como merecía ser querida. Millard dio unos golpecitos emocionados en el listín. Equilicua, aquí lo tenemos. Acercó la cara a la página, descolgó el auricular, se apartó el pañuelo y se acercó el aparato a la oreja invisible. Después de un par de comienzos fallidos, silbó un canto de ave increíblemente realista. Hay conexión, dijo. Oí una vocecilla al otro lado decir, «Aló, aló, soy Millard Nollins. Necesito hablar con Alma Peregrine de inmediato». La Imbrine debía de estar esperando cerca de la única habitación de la casa de Bentham que tenía teléfono, porque se puso al momento. Pegamos las cabezas y aguzamos los oídos para escucharla. «Millard, ¿es usted?» La voz sonaba lejana y había interferencias, pero a pesar de todo oí que le faltaba el aliento de la preocupación. «Sí, Miss, soy yo». Después de eso ya no pude escuchar la voz de Miss Peregrine, solo las respuestas de Millard. «Estamos sanos y salvos. Sí, hemos reunido a los 7. Bueno, no a todos. Tenemos 2 más que antes, 3 en total. Los otros 2 son repuestos». Julius frunció el ceño al oír eso. «Sí, eso es. Murnau y unos cuantos huecos nos han perseguido». «Ajá, verá, estábamos pensando si deberíamos». «Bueno, alguien ha dicho algo de comerse su alma». Vale, se lo diré de su parte». Se apartó el auricular de la oreja y tapó el micrófono. «Miss P. dice que en ningún caso intentemos someter a Cowell por nuestra cuenta. Quiere que volvamos al Acre ahora mismo». Bronwyn le quitó el auricular a Millard. «Miss, soy Bronwyn. Ha de evacuar a los pequeños del Acre, por favor. Cowell tiene todo un ejército de huecos en camino y son sumamente desagradables y Jacob no podrá controlarlos. Debe de haber algún bucle en el Panbucliticón en el que los niños puedan estar seguros un tiempo». «¿Qué me dice?», frunció el ceño. Su voz sonó más profunda de la impresión. «Oh, no, déjanos oírla», pidió Enoch, que consiguió apartar el auricular de la oreja de Bronwyn lo suficiente para que unos cuantos, apiñados alrededor, escucháramos la voz de Miss Peregrine. Justo después de que cruzaran al bucle de Miss Huxtable, estaba diciendo, y momentos antes de que volviéramos a cerrar el Panbucliticón, uno de los monstruosos Whites mejorados de Cowell se coló en la casa por la puerta de un bucle del piso superior. Sembró el caos, mató a 2 guardias e hirió de gravedad a Miss Plover y Miss Bobbex, aunque no las mató, gracias a las ancianas, o el escudo temporal se habría desintegrado al instante. Movilizamos a mucha gente para enfrentarnos a él y al final conseguimos derrotarlo, pero hubo muchos daños. Me temo que el Panbucliticón está inoperable y, aunque no fuera así, usarlo entraña demasiado riesgo ahora mismo. Entonces están atrapadas allí, dijo Emma, sin un lugar al que huir. No tenemos ninguna intención de huir, y ahora nuestro único acceso al bucle es la entrada principal, dijo Enoch, que debe de estar rodeada a estas alturas. ¿Y no sería mejor que os rindieseis?, sugirió Addison. ¿Que optaseis por conservar la vida ante unas fuerzas que son claramente superiores e invencibles? Lo miramos como si se le hubiera ido la olla. «Jamás», exclamó Emma, «nunca me rendiré ante Cowell, aunque eso implique morir, y que mueran todas las personas que amas». Un atisbo de duda asomó a su semblante, pero sostuvo que prefería la muerte a convertirse en prisionera o esclava de Cowell, y los demás le dimos la razón. «Bien», dijo Addison, «solo os estaba poniendo a prueba. Comentamos posibles estrategias con Miss Peregrine. Hablamos de mermar las fuerzas de Cowell desde fuera mientras el Acre preparaba un ataque sorpresa desde dentro. Millard sugirió que esperásemos hasta que Cowell y su ejército intentaran romper el escudo y los atacáramos por la retaguardia aprovechando la distracción. En ese momento las Imbrines soltarían el escudo y arremeterían contra él. «El clásico movimiento en pinza», resumió Millard. «¿Por qué no buscamos a Cowell nosotros,
los tragaluces, y lo atacamos? Propuso Julius. Me parece que estáis sacando las cosas de quicio. Miss Peregrine repitió que no intentáramos someter a Caul por nuestra cuenta. No intenten nada, ¿entendido? Ni vuelvan al Acre hasta que sea seguro. Hasta entonces quiero que se escondan en la casa franca que tenemos cerca del bucle y que esperen allí a que vayamos a buscarlos. Pero, Miss, los nuevos tragaluces y Sophie son dependientes del bucle, objetó Bronwyn. Si pasan más de un día en la casa franca, envejecerán. No lo permitiremos, oí decir a Miss Peregrine. Iremos en el momento oportuno. Mientras tanto, hay cosas que podemos hacer para hostigar a las fuerzas de Caul. Podemos crear nuestras propias desolaciones. Estaba tan pendiente de la llamada que hasta ese momento no me había percatado de lo que estaba pasando fuera de la cabina. El gentío alrededor de la tele sumaba ya varias decenas y todos parecían hipnotizados. Alargué el cuello para ver la pantalla a través del cristal tintado y Atis veía con acento agudo la cara de un hombre que proyectaba rayos por los ojos. ¡Ay, madre!, dije a la vez que salía de la cabina para verlo mejor. Me abrí paso al centro de la multitud y la sangre se me heló en las venas. La pantalla mostraba una secuencia de gente que huía aterrada por las calles de la ciudad. Luego mostró un plano aéreo, rodado desde un helicóptero o un dron, en el que se veía a un hombre y a una mujer que claramente acababan de tomar grandes dosis de ambrosía. Estaban en mitad de un puente y proyectaban rayos de luz por los ojos que ennegrecían el hormigón mientras sus cabezas oscilaban de lado a lado. La mujer arrancó la portezuela de un coche abandonado y se la tiró a dos personas que se escondían detrás de un camión de reparto. Un hombre salió de detrás del camión y levantó las dos manos, y el coche que la mujer estaba despedazando resbaló de repente hacia el borde del puente empujando a la mujer. Ella se apartó de un salto justo antes de que el coche cayera al río. Estábamos presenciando una batalla entre peculiares retransmitida en directo por la televisión. «Están luchando», exclamó Bronwyn, que llegó corriendo para situarse a mi lado. «Y todo el mundo puede verlo». Mis amigos habían dejado el auricular colgando del cordón en la cabina. Se reunieron a mi lado con las bocas abiertas de asombro. Apareció un faldón en la pantalla en el que se leía: «Reyerta de monstruos en el centro de Londres». «Conozco a una», dijo Emma, «la que tiraba trozos de coche. Es esa mujer tan horrible». Caí en la cuenta de que yo también la conocía. Era la propietaria de un mercadillo peculiar, fumadora empedernida, a la que habíamos interrogado para obtener información sobre los Whites. Lorraine debía de haber escapado del Acre antes de que las Imbrines empezaran a hacer detenciones. En otra época era una mercenaria que no se casaba con nadie. Ahora había caído aún más bajo. Era una adicta al ambro que se había unido a las filas de Caul. «Y yo conozco a los que se esconden detrás del camión», dijo Millard. «Formaban parte del equipo de rescate que enviamos a liberar a los rehenes de Caul». El hombre que estaba al lado de Lorraine se volvió hacia el coche de policía que acababa de llegar y le vomitó un proyectil a chorro, una especie de líquido brillante y plateado, como metal fundido, que agujereó el capó del coche patrulla e hizo salir por piernas a los dos policías. «Es terrible, una catástrofe, que alguien apague eso antes de que todo el mundo descubra nuestra existencia», exclamó Horace. «Demasiado tarde, amigo», respondió Enoch y señaló 3 pantallas más que mostraban las mismas imágenes allí cerca. Sin embargo, la gente se mostraba más escéptica que asustada. «Seguro que es una broma», dijo un hombre que teníamos al lado antes de darse media vuelta. «Es el tráiler de una película, ¿no?», comentó otra persona. No se podían creer que fuera real. Y entonces oí una voz que decía: «¿Reyerta de monstruos? Vaya, qué comedidos. A ver qué les parece lo que viene a continuación». Me volví y vi a un hombre de pie cerca de mí entre la multitud, un tipo de talla normal,
vestido con camisa y corbata normales y plantado sobre lo que parecían un par de piernas, y me llevé tal susto que me quedé un momento paralizado. Era Cole, su nariz picuda y su barbilla prominente, sus ojos lechosos rebosantes de risa maliciosa a pesar de su vacío. Sonrió y reveló unos colmillos afilados. «Hola otra vez, Jacob». Y entonces Emma, tan rauda como rápida de reflejos, lo abofeteó con una mano en llamas y Cole giró sobre sí mismo antes de desplomarse en el suelo. Sonaron gritos de pánico alrededor y la multitud se apartó como una ola. Cole se retorcía entre aullidos. «Los monstruos, están aquí, están aquí». Se estaba derritiendo en el suelo, transformándose en un charco negro. «Me derrito», chilló, «me derrito». Pasado un momento solo quedaban sus ropas vacías. El charco, que se expandía con rapidez, se acercaba a nuestros pies según correteábamos hacia atrás para evitarlo. «Haced algo», les gritó Sebi a Noor y a Julius. «Es nuestra oportunidad». «¿Qué hagamos qué?», preguntó Noor. Como si le respondiera, una luz azul empezó a latir en el charco al ritmo de un corazón. Julius recibió la señal. «Esto», dijo y dio un paso adelante abriendo los brazos. Estaba a punto de arrancar la luz del charco cuando un brazo de una longitud imposible salió disparado y una mano en forma de garra lo aferró por el cuello. Una carcajada estridente surgió del charco negro. Julius cayó de rodillas medio asfixiado mientras su piel iba adquiriendo un tono grisáceo de muerte. «Julius», chilló Sebi. Noor se zafó de mis manos cuando intenté retenerla. Corrió al charco con los brazos extendidos, pero antes de que pudiera absorber la luz el resplandor azul desapareció. El charco proyectó un segundo brazo para aferrarla. Me abalancé sobre ella para tirarla al suelo y el brazo falló por centímetros. Emma se abalanzó hacia él con las manos en llamas y el brazo se retiró como una serpiente furiosa. Millard gritó que nadie más lo tocara y Bronwyn, que estaba a punto de retorcer el que todavía asfixiaba a Julius, se detuvo en seco. Sophie corrió hacia él sosteniendo a Pensebus en alto. La cara del muñeco había cobrado vida. Los ojos resplandecían con rabia y la boca se abría y cerraba hambrienta. La niña columpió a Pensebus por el brazo. El muñeco hundió una dentadura afilada cual cuchillo en la piel de Cole y cortó el hueso de un bocado. Sonó un aullido estremecedor cuando la mano cortada cayó liberando el cuello de Julius. El chico se desplomó en los brazos de Horace y Bronwyn se los llevó a los dos. En ese momento algo empezó a ascender del charco, adquiriendo forma sobre la marcha. Era Cole, más grande ahora, goteando líquido negro como un hueco y desnudo de cintura para arriba. Se elevaba despacio mientras nosotros lo observábamos horrorizados. Era vagamente humano, pero todo estaba mal. Tenía la cabeza alargada, el cuello casi inexistente, el pecho cóncavo y la espalda arqueada como si se hubiera electrocutado. Los brazos eran demasiado largos, gruesos y tentaculares como lenguas de hueco, y la mano derecha que le habíamos cortado le estaba creciendo rápidamente. La parte superior de su cuerpo seguía un patrón humano, pero la inferior era un tronco, un árbol no de madera sino de algo que parecía carne moteada en gris, mientras que las raíces se perdían en el interior del charco. Se erguía sobre nosotros cada vez más alto hasta que su cabeza casi golpeó una viga situada a más de 4 metros de altura. Este era el horror en el que Cole se había convertido, su verdadera forma. «No hace falta que luchemos», murmuró en tono meloso. Hablaba, con una voz doble, aguda y grave a la vez, como si fuera un niño y un hombre unidos en una sola alma. «Arrodillaos ante mí, niños, y adorad a vuestro nuevo amo». Nosotros seguíamos retrocediendo, reacios a salir corriendo, aunque no teníamos ni idea de cómo enfrentarnos a él. «Lástima», dijo, «vosotros lo habéis querido». Hizo un gesto de barrido con uno de sus largos brazos que estuvo a punto de alcanzarnos. En vez de eso,
lo estrelló contra el escaparate de una floristería. El cristal se hizo añicos y grandes arreglos florales se ennegrecieron instantáneamente con el roce. Miré de reojo a Julius, que estaba recostado sobre Horace haciendo esfuerzos por respirar. Emma creó una gruesa bola de luz con las dos manos y se la lanzó a Caul. El cuello y la columna del monstruo adoptaron una postura grotesca y la bola pasó volando sin tocarlo. Un rugido de Caul proyectó una ráfaga de aire pútrido que por poco nos derriba y luego el monstruo empezó a acercarse transportado por el charco negro, que se revolvía a sus pies. Fue una decisión colectiva y sin discusión. Dimos media vuelta y echamos a correr. Hasta que supiéramos cómo enfrentarnos a Caul o identificáramos algún punto débil en él, era nuestra única alternativa. Proyectó los brazos para alcanzarnos y falló. Pasamos disparados junto a un kiosco de café, que cayó y estalló pasado un instante. Seguimos corriendo por un pasillo de tiendas y oímos romperse los escaparates poco después en una cascada interminable. Un giro rápido y ya teníamos delante la salida y el exterior. Los sorprendidos viajeros con los que nos cruzábamos huían como alma que lleva el diablo. Cruzamos el patio exterior a la carrera, esquivando turistas que arrastraban maletas y colas de gente esperando taxis. Un terrible estrépito se dejó oír a nuestra espalda. Me arriesgué a echar un vistazo y vi a Caul volando a través de una cristalera, y a la gente huyendo en desbandada. Bronwyn paró un momento para coger una maleta y tirársela a Caul. Rebotó inofensiva contra su pecho. Bajamos las escaleras hacia el nivel de la calle. Su mitad inferior nos siguió sin la menor dificultad. Un mercadillo de granjeros cortaba la calle y Caul fue arrastrando las manos por los puestos y pudriendo las frutas y las verduras con su contacto necrotizante. Empezó a gritarnos con su extraña voz doble: «Mirad cómo corren, mirad qué miedo nos tienen». Y cuán rápidamente el miedo se transforma en odio y el odio en matanzas y purgas. Y no os llaméis a engaño, porque vendrán a por nosotros, ya lo creo que sí, e irán a por vosotros, los jóvenes, os quemarán, os colgarán y os clavarán estacas en las manos como han hecho siempre. Corríamos directamente a una fuente amplia y superficial. Una multitud de visitantes al mercado la bloqueaba por los dos lados. Saltamos el breve borde de la fuente y chapoteamos directamente por el agua. Luego salvamos un parapeto y salimos del mercado, donde había un policía plantado con el arma desenfundada y apuntando a Caul. «No dispare», gritó Emma. «Corra». El policía disparó 3 veces mientras lo dejábamos atrás. Pasados unos segundos le oí gritar. Cuando me volví a mirar, estaba retorciéndose en el suelo. El charco negro de Caul emitió un destello azul que se apagó rápidamente. Doblamos una esquina hacia una calle adyacente. Caul seguía sermoneándonos. «Nuestra guerra ha terminado. Habéis perdido todas las batallas. Ya solo podéis perder la vida. Pero la guerra con ellos acaba de empezar». Paró un momento para deslizar los brazos por encima de las cabezas de unos cuantos transeúntes que habían buscado refugio en una marquesina de autobús. La piel de todos ellos adquirió el color del plomo antes de que cayeran desplomados con un gemido colectivo. «Soy la muerte, el destructor de mundos. Que alguien lo detenga», gritó Sebi. «No podemos abalanzarnos contra él sin más», dijo Nur entre jadeos mirando de reojo a Julius. «No estamos listos, y tenemos que llevar a Julius a un remiendahuesos», añadió Horace. Caul nos había tomado la delantera. Estaba al otro lado de la breve calle, con los brazos levantados como alas de murciélago. Estábamos dispuestos a huir, pero nunca lo venceríamos si no éramos capaces de estudiarlo. «Juradme lealtad y os convertiré en mis soldados», aulló Caul. Arqueó la espalda y su charco negro latió de nuevo en azul. ¿Era esa la luz, el alma, que los tragaluces tenían que robar? «Desafiadme y sufriréis la muerte más dolorosa que podáis imaginar. Soy un dios benevolente,
pero esta es vuestra última oportunidad de salvación. Me parece que no puede meterse en el agua, apuntó Millard, que se había despojado de la ropa mientras corría y ahora era invisible. Cuando hemos pasado por la fuente, él ha tomado el camino largo y la ha rodeado. El canal Regent no está lejos, dijo Addison. A lo mejor lo podemos despistar allí. Caul estaba volviendo a crecer ante nuestros ojos. Con los brazos levantados, echó la cabeza hacia atrás como para absorber poder del mismo cielo. Su tronco se engrosaba al mismo tiempo que crecía hacia arriba sin abandonar el charco negro y brillante como tinta. Niños, rugió, venid a mí. Me parece que ya no habla con nosotros, dijo Emma con expresión aterrada. Ráfagas de viento empezaron a formar un mini tornado alrededor de su tronco y yo noté un nudo de náuseas en el estómago. Está llamando a sus esbirros, afirmé. ¿Más huecos?, preguntó Noor, y vete a saber qué más. Salimos corriendo en dirección contraria. Caul nos perseguía entre rugidos. Por mi parte, no pensaba mirarlo más por encima del hombro. Ya solo me importaba escapar con nuestras vidas intactas. El canal era una franja de aguas oscuras entre muros de ladrillos en mal estado. La distancia al otro lado debía de ser de 9 o 10 metros. De no ser por la bestia infernal que nos perseguía, jamás se me habría ocurrido saltar. El agua estaba fría y asquerosa. Empezamos a nadar, pero cuando estábamos a mitad de camino oí a alguien gritar al otro lado y, al levantar la cabeza, vi a uno de los adictos al ambro que había salido en la tele hacía un rato. No nos preguntó nada ni nos dio ocasión de pedir clemencia. Abrió la boca y empezó a vomitarnos un chorro de líquido metálico color plata. «Sumergíos», gritó Enoch dando vueltas en el agua. El adicto falló el disparo. El metal caliente se hundió en el canal prácticamente a nuestro lado proyectando un penacho de humo gigante. Usando el geyser de camuflaje, nadamos por el centro del canal para alejarnos. Bronwyn arrastró a los pequeños pateando con sus potentes piernas. Un poco más adelante el canal desaparecía debajo de un paso. Otro chorro de metal líquido sobrevoló nuestras cabezas y cayó proyectando un rocío doloroso de tan caliente. Emma lanzó una bola de fuego en dirección al adicto a través de la neblina. Su puntería mejoraba por momentos, mientras Sebi extraía luz del aire para incrementar el camuflaje. Oía a Caul rugir en alguna parte, pero el vapor de agua y la oscuridad de Sebi no me dejaban verlo. Millard tenía razón. Evitaba el agua. Mientras tanto, notaba la presencia de un hueco en algún lugar cercano, aunque todavía no era capaz de ubicarlo. Nadamos con frenesí hacia el túnel del paso que cruzaba el canal. Era imposible que el adicto nos siguiera allí a menos que saltara al agua y seguramente sabía que eso lo dejaría en desventaja. Una vez dentro del túnel, Bronwyn nos arrastró hacia el muro y Sebi tosió un poco de la luz del día que se había tragado para ofrecernos visibilidad. Había una pequeña plataforma atornillada a la pared y sobre esta una puerta oxidada. No podíamos salir nadando por el otro lado del paso. Nos daríamos de bruces con nuestros enemigos. Era mejor quedarse allí abajo. Subimos a la plataforma a pulso. Bronwyn pegó un par de patadas a la puerta. Se abolló y luego estalló hacia adentro revelando un pasillo muy estrecho. Espero que ninguno tenga fobia a los espacios cerrados, dijo. En realidad, aunque alguno de nosotros hubiera sido claustrofóbico, el miedo a Caul siempre habría ganado. Sebi fue la primera en entrar y sopló una fina corriente de luz. Julius accedió tras ella arrastrando los pies y apoyándose en el brazo de Horace. Bronwyn se agachó y le dio la mano a Sophie para que se metieran juntas, y la siguieron Millard, Enoch, Addison, Emma y Noor. Horatio y yo nos quedamos los últimos. ¿Notas la presencia del hueco?, le pregunté. No, dijo, pero lo huelo. Eso significa que él nos huele también. El pasadizo era largo. Tenía el techo bajo y apestaba a pis.
Como sea un túnel sin salida me va a dar algo, oí decir a Horace. No lo era. El pasadizo iba a parar a una serie de peldaños y la escala ascendía por un conducto de hormigón a una escotilla. Una escotilla, descubrió Bronwyn encajada en el tubo con la espalda contra la pared y los pies en los peldaños, que estaba cerrada por fuera. Soltó una maldición, algo que casi nunca hacía, y empezó a golpearla con el puño mientras los demás esperábamos abajo. En ese momento lo sentí. Siempre sucedía en los momentos más inoportunos y en los peores lugares posibles. Un hueco acababa de entrar en el pasadizo. «Abre, deprisa», chillé. «Hueco». Los golpes empezaron a sonar más urgentes. Empujé a mis amigos a la escala y les dije que fueran subiendo. Oía al monstruo correr por el túnel acompañado de ese triple eco inconfundible que emitían dos patas y una lengua. Sonó un fuerte choque metálico. Un rayo de sol inundó el conducto de la escalera. Bronwyn había abierto la escotilla y mis amigos empezaron a trepar hacia la libertad, o hacia lo que hubiera ahí arriba. Pero eran muchos, los peldaños resbalaban y el hueco estaba muy cerca. Unos cuantos tendrían que repelerlo mientras los demás escapaban. Emma empujó a Noor escalera arriba antes de que pudiera protestar. Luego se prendió una llama en cada mano y adoptó una postura de lucha a mi lado. Horatio sacó algo del tamaño de una linterna grande de su cintura. Con un golpe de muñeca, extrajo una hoja grande y reluciente del artilugio. Una de las herramientas del amo King, me explicó antes de ponerse a gritar órdenes en el nuevo dialecto de los huecos que yo no entendía. En cuanto a mí, mis palabras ya no funcionaban con los huecos. Estaba indefenso, pero matar monstruos era mi trabajo, así que me quedé donde estaba notando el martilleo de mi corazón. Una dentadura blanca destelló en la oscuridad. Desde nuestra posición el hueco no era más que una boca repleta de cuchillas que corría hacia nosotros. Horatio levantó su espada. Emma se puso delante de él y proyectó un muro de fuego que inundó el pasadizo. Eso frenó al monstruo un momento. Luego, con la espada por delante, Horatio arremetió contra la pared de llamas ya mortecinas como si fuera un mosquetero. Oí gritar al hueco. Alguien nos llamó desde la escalera. Nos tocaba subir. Emma lanzó otra bola de fuego al pasadizo y me empujó hacia los peldaños con la espalda. «Ve», dijo, y, como ponerme a discutir solo habría servido para retrasarnos, miré a vuelta, recogí a Addison, que se había acurrucado al pie de la escala, y empecé a trepar con el perro debajo de un brazo. Oía a Horatio gritando debajo de mí, al hueco gruñendo y lo que parecía una hoja de metal rozando ladrillos. Emma ya subía detrás de mí. Bronwyn alargó la mano desde la escotilla y nos ayudó a Addison y a mí a salir a la luz del día. Nos precipitamos sobre ella y los tres rodamos enmarañados. Al cabo de un momento pasó un tren de cercanías a toda pastilla, tan cerca que la corriente nos empujó hacia atrás. Habíamos ido a parar a una concurrida estación de clasificación y la escotilla estaba entre un montón de vías. En cuanto pasó el tren, volvimos corriendo a la escotilla. Me asomé para llamar a Emma y la lengua del hueco salió disparada de la oscuridad casi directa contra mi cara. Reculamos trastabillando. Pasado un momento, apareció el hueco proyectando dos de sus lenguas para mantenernos a raya a Bronwyn y a mí. La tercera lengua sujetaba a Emma por la cintura. Ella colgaba laxa en el aire y le salía sangre de un corte en la frente. Me abalancé sobre el hueco gritando. Una de sus lenguas me golpeó la garganta y me derribó, y durante un momento fui incapaz de respirar. Bronwyn le aferró la lengua con las dos manos e intentó tirar de ella, pero resbalaba demasiado y se le escapaba. En ese momento emergió Horatio. Le sangraba el pecho y tenía la camisa desgarrada. El hueco notó su presencia y se volvió a toda prisa, y Horatio, con un elegante movimiento de su espada, le cortó la lengua que apuntaba a su garganta.
El tentáculo salió volando entre chorros de sangre negra. Aprovechando que el monstruo se había quedado atontado, Horatio levantó el arma con las dos manos, corrió hacia el hueco y descargó la espada sobre la lengua que sostenía a Emma. La hoja rebanó la lengua como un cuchillo caliente que cortase mantequilla y Emma cayó a las vías desmadejada. Antes de que Horatio pudiera volver a atacar, las dos lenguas que quedaban le arrebataron el arma, le enlazaron el cuello y lo arrastraron a sus ávidas fauces. Los dientes se hundieron en su carne. La cara de Horatio se desencajó de dolor. Yo intenté ponerme de pie, pero no conseguía que me pasara aire por la garganta. Bronwyn se precipitó hacia adelante y apartó a Emma de las vías. Otro tren se acercaba con rapidez. El hueco se agachó y empezó a masticar la carne mientras su propia sangre color tinta y la de Horatio se mezclaban a sus pies. Cualquiera habría comprendido que hubiéramos abandonado a Horatio a su suerte, que hubiéramos aceptado el sacrificio que había hecho para salvarnos. Pero yo no podía hacerlo y mis amigos tampoco. Ni Noor, que era consciente de todo lo que ese White había hecho por nosotros. Salió corriendo hacia el hueco. Yo le grité que parara, pero no me sirvió de nada. Noor tenía las mejillas hinchadas de luz concentrada y por lo que parecía pretendía acercarse lo suficiente como para escupírsela al hueco a la cara, pero no pudo hacerlo. Las dos lenguas restantes le golpearon las piernas por detrás y cayó de bruces en la gravilla. Sin embargo, el ataque desequilibró al hueco y lo distrajo lo suficiente como para que Horatio, que seguía atrapado en sus fauces, pero no tan muerto como fingía, levantara el brazo y le clavara algo en el ojo. El hueco chilló y cayó de espaldas. El siguiente tren se aproximaba a toda velocidad y Horatio, con un movimiento que debió de provocarle un dolor increíble, dobló el cuerpo hacia arriba y empujó la cabeza del hueco hacia la vía. El tren silbó. Una nube de sangre negra salpicó el aire mientras el convoy pasaba a toda velocidad. Cuando se alejó, al hueco le faltaba la mitad superior de la cabeza y Horatio, con el pecho destrozado y el brazo izquierdo cortado a la altura del codo, yacía sobre los restos del cuerpo moribundo del monstruo. Nos acercamos y lo cogimos en brazos, Noor y yo, y mientras abandonábamos a la carrera la estación de clasificación, Horatio musitó cerca de mi oído. Me ha enseñado cosas. Arrastraba las palabras. Me lo ha enseñado, todo. Corrimos como pudimos, empujándonos los unos a los otros, hasta que nos ardieron los pulmones, y luego seguimos corriendo por un patio abierto de vagones aparcados. Salimos por la abertura de una valla metálica y bajamos por un terraplén de cemento. Al final, cuando ya se nos doblaban las piernas, nos desplomamos en el lindero de lo que parecía un viejo parque abandonado, con la espalda apoyada en las piedras amontonadas en torno al tronco de un árbol ancho y airoso. Horatio ya estaba inconsciente. La sangre había oscurecido sus ropas. Emma estaba despierta aunque atontada y todos se preocupaban por si estaba herida y si las lesiones eran de gravedad, pero no parecía que hubiera sufrido nada más que el golpe en la cabeza. En el bolsillo, dijo con un gesto de dolor al mismo tiempo que hundía la mano en la tela. Sacó un paquetito envuelto en algodón y atado con cordel, que sus dedos temblorosos no podían desatar. Horace, con la maña acumulada tras décadas de costura, lo abrió a toda prisa. Del interior cayeron un dedo meñique y un pequeño dedo del pie. ¿Es de la madre arena?, preguntó Millard. Emma asintió. Vino a buscarme a la casa de Bentham justo antes de que nos marcháramos y prácticamente me obligó a aceptarlos. Bronwyn los frotó con mucho cuidado entre las palmas de las manos hasta que los dedos quedaron reducidos a polvo. Espolvoreó un poco de la sustancia en el corte que Emma tenía en la frente. Luego Enoch, al que no le impresionaban las heridas abiertas, untó el polvo en el muñón del brazo cortado de Horatio y en los profundos cortes del pecho, que dejaron de sangrar de inmediato.
A continuación Horace creó una pasta mezclando el polvo con agua de un charco y se la aplicó a Julius en el cuello antes de improvisar un vendaje con una camisa rota. La tez de Julius estaba 2 tonos más cerca de su color normal, pero todavía cenicienta, y los dedos de Cole al estrangularlo le habían dejado marcas moradas. Cuando la pasta empezó a hacerle efecto, pestañeó y se fue relajando. Horace lo recostó contra las piedras. «Tienes mejor aspecto», le dijo con dulzura. Julius cerró los ojos y negó despacio con la cabeza. «Noto su veneno extendiéndose por mi cuerpo», admitió en tono tranquilo. Horace se mordió el labio y se dio media vuelta. Nos quedamos allí sentados un ratito esperando a que el pulso se nos normalizara. Escuchando la brisa que soplaba entre los árboles. Noté un agradable hormigueo en la cabeza, puede que un síntoma del cansancio extremo. Y entonces recordé algo que me despabiló de golpe. «¿Qué pasa?», me preguntó Noor. «Horatio me ha dicho algo al oído antes de desmayarse». «Me ha dicho. ¿Me lo ha enseñado todo?». Emma frunció el ceño. «¿Quién? ¿Cole?». «No, el hueco, me parece». «Pues despiértalo», sugirió Enoch encogiéndose de hombros. «Ha estado a punto de morir». Se indignó Bronwyn. Los labios de Horatio tenían un tono azulado y su respiración era lenta y superficial. «Todavía podría morir», dije. «Esperemos un momento a que la arena le haga efecto». «¿Visteis esas luces en el charco de moco de Cole?», preguntó Sebi. «Julius, ¿me oyes?». «Te oigo», musitó él. «Y las vi». «Puede que esa luz sea la energía que le da vida», sugirió Millard. «Recuerdo un fulgor parecido en la biblioteca de almas. Brillaba en cada tarro». «Tenemos que encontrar la manera de arrebatársela», dijo Noor. «Tenemos que robársela y bebérnosla». Sebi se inclinó hacia Sophie, que estaba callada, con la mirada perdida en el infinito, y le habló a Pensebus en voz alta. «Es correcto, Penny, tenemos que tragarnos la luz de Cole». Sophie desvió la mirada. Exhibía una expresión vacía. «Penny duerme», murmuró. «Quizá para siempre». Noor se volvió a mirarla de golpe. «¿Cómo? ¿Por qué?». Sophie estaba sosteniendo a Pensebus contra su pecho, pero le dio la vuelta de mala gana para enseñarnos que tenía un corte enorme en el pecho y que había perdido la mitad del relleno. Noor se arrimó a Sophie frunciendo el ceño. «¿Se puede arreglar?», preguntó con voz queda. Era el primer signo de preocupación que mostraba por el viejo muñeco. Sophie negó con la cabeza. «No lo sé, mira». Enoch arrancó un puñado de hierba y se lo ofreció a Sophie. «Rellénalo con esto. Arréglalo». «No funciona así. Su relleno es muy antiguo y especial, y ahora lo ha perdido». «Seguro que a las imbrines se les ocurre algo», dijo Emma, que empezaba a estar menos aturdida. «Oh, por el amor de los perros, solo es un maldito juguete», exclamó Addison. «Gracias», asintió Enoch, y las chicas lo fulminaron con la mirada. «Ahora, ¿podemos preocuparnos de cómo los tragaluces os vais a acercar mínimamente a Cole? Porque solo con que os toque», desvió la mirada hacia Julius. «Nadie dijo que fuera a ser fácil», admitió Sebi. «Exacto», dijo Millard. «Por eso erais 7. Somos prescindibles», murmuró Julius. Horace le lanzó a Enoch una mirada asesina. «Tú no lo eres». Emma hizo un ruido muy raro, uno que no recordaba haberle oído nunca. Se había echado a llorar. «Oh, Miss Emma». Bronwyn se arrimó a ella y la rodeó con el brazo. Emma se sorbió la nariz y se enjugó las lágrimas con rabia. «Estoy tan harta de luchar», dijo. «Tan harta». «Yo también», asintió Millard y se desplomó contra las piedras que teníamos detrás. «Tengo la sensación de que las pruebas nunca terminarán». «Terminarán», dijo Horace. «Para bien o para mal, tanto si vencemos como si morimos, terminarán muy pronto». «La muerte parece cada vez más probable», reconoció Enoch. «Tu vida dio un pésimo vuelco cuando nos conociste, chico americano. No deberías haberte quedado. Mira lo que has conseguido».
Un billete solo de ida al cementerio. Señaló con la cabeza las piedras que teníamos detrás, que no eran solo losas, comprendí, sino montones de lápidas desgastadas por el paso del tiempo. Estaban reclinadas en largas filas contra el tronco del árbol, cubiertas de musgo, y eran tan antiguas que los nombres se habían borrado. Si Caul se sale con la suya, pronto caeremos en el olvido, igual que ellos. Y todas las cosas horribles y peligrosas que hemos hecho habrán sido en vano. Ver a Enoch tan hundido me asustó. Era un plasta casi todo el tiempo, pero también era indestructible, y hasta ese momento no me había dado cuenta de lo mucho que dependía de su espíritu indomable. Nur deslizó la mano por las piedras desgastadas. Solo porque nadie recuerde tu nombre no significa que tu vida haya sido en vano. Pero, si Caul gana y gobierna el mundo peculiar, insistió Enoch, todo habrá sido una maldita pérdida de tiempo. ¿Qué insinúas?, le espetó Emma. ¿Que renunciemos? ¿Que nos rindamos para que no nos mate? No, yo solo digo que vamos a acabar muertos. Ni siquiera entonces nuestros esfuerzos habrán sido en vano, dijo Millard, porque siempre seremos recordados como los que le plantaron cara. Dentro de unos años, cuando los peculiares que queden tengan que jurar lealtad al malvado imperio de Caul, se reunirán en secreto para contar historias de aquellos que lucharon para detenerlo. Y quizá esos relatos los motiven a volver a intentarlo. Enoch suspiró. Vaya consuelo más penoso, Nollins. Es mejor luchar y perder que no haber luchado, recitó Addison. Mejor extenuarse que desvanecerse, dijo Emma. Hey, hey, añadí. My, respondió ella. No podemos quedarnos aquí mucho rato, les advertí. Si Caul nos encontró en una estación llena de gente, aquí lo hará también. Pero Julius y Horatio, protestó Horace. Yo puedo andar, dijo Julius, aunque parecía muy débil. Horatio seguía inconsciente. Yo puedo cargarme al White a la espalda, se ofreció Bronwyn. Ni siquiera sabemos a dónde ir, dijo Addison. A la Casa Franca, contestó Horace. Tal como Miss Peregrine ha sugerido. Hablas igual que Claire, dijo Enoch. Y no, yo no pienso ir a la Casa Franca. Miss Peregrine nos protege de maravilla, pero es un desastre para la estrategia militar. No se puede ganar una guerra si no te arriesgas a que tus soldados sufran daños. Horatio despertó con un grito. Abrió los ojos de par en par y jadeó con acento agudo como si llevara un buen rato conteniendo la respiración. Emma y yo nos acercamos a toda prisa. Estaba incorporado con el cuerpo rígido como una tabla. Farfullaba a toda velocidad, pero al parecer estaba hablando en la lengua de los huecos. No te entendemos, le dijo Emma. Guardó silencio un momento. Parecía hechizado, poseído, y entonces empezó a hablar en inglés con frases sueltas. Cuando ese hueco me mordió, estuve a punto de morir. Entornó los ojos. Me morí. Pues bienvenido, dijo Enoch enarcando una ceja. Bronwyn lo hizo callar con un chistido. Mi mente, y la del hueco, se fundieron. Sus ojos buscaron algo en el infinito, como si estuviera confuso. Son una sola. Sus mentes, son una colmena grande y bulliciosa. Se interrumpió. Lo animé a continuar con suavidad. Has dicho que te enseñó algo. Volvió a entornar los ojos y los cerró. Asintió. Sé dónde está. El ejército de huecos de Caul. Están cerca. ¿Cómo de cerca?, le pregunté. ¿Dónde están? Hizo una mueca y se apretó las sienes con las manos cerradas. Nacieron en la biblioteca de almas, dijo. Tenían que cruzar un portal, pero el portal estaba cerrado. Así que tuvieron que viajar a pie. Cruzaron un desierto hasta el mar y los metieron en un barco. Ahora están allí, de camino, dijo Nur. ¿En un barco? Horatio asintió. No tardarán. Ahora mismo están navegando por el Támesis. Dios mío, dijo Millard. Debieron de intentar cruzar por el Pambucliticón, pero no pudieron porque las imbrines lo cerraron. Emma se estremeció.
y gracias a los pájaros que lo hicieron. De no ser así, ya habríamos perdido la batalla. Lo habrían arrasado todo. En vez de eso tuvieron que tomar el camino largo, dijo Millard. Salir de la biblioteca por la puerta del bucle, donde quiera que esté, y hacer el viaje en barco. Gracias a eso tuvimos tiempo de dar con vosotros, los tragaluces. Tenemos que interceptar ese barco antes de que llegue al centro de Londres, sugerí. Y hundirlo. Un plan genial, dijo Enoch. El Támesis está lleno de barcos. ¿Los hundimos todos? Si hace falta, sí. De repente Horace se puso de pie gimiendo y tambaleándose como si estuviera borracho. Bronwyn se levantó también y lo cogió antes de que cayera. ¿Qué te pasa, Mr. Horace? Él se sujetó la cabeza con las manos y la sacudió. Estoy experimentando un intenso déjà vu, dijo. Soñé esta conversación palabra por palabra. El barco, los huecos, Horatio en el suelo. Todo era así. Levantó la vista con expresión alerta. ¿Necesitamos una embarcación rápida y un montón de explosivos? Volvimos la cabeza a toda prisa y vimos a Sharon avanzando hacia nosotros con grandes zancadas. Su larga capa negra ondeaba tras él con la brisa. Por un momento pensé que estaba soñando. Sharon, exclamó Emma, ¿qué haces aquí? Sharon se acercó a Horace y le plantó una mano huesuda en el hombro. Este chico vino a verme ayer en un estado de gran agitación. Horace se quedó de piedra. ¿Yo? Me dijiste que me reuniera contigo junto al árbol Hardy del cementerio de St. Pancras y que tuviera preparada mi embarcación más rápida, cargada con un montón de explosivos. No me acuerdo, Horace, debías de estar sonámbulo, exclamó Emma. ¿Y lo has hecho? Preguntó Horace mirando de hito en hito el agujero negro en la capucha de Sharon. ¿Has hecho lo que te pedí? Sí, fuiste muy insistente. Dijiste que nuestras vidas dependían de ello y que no se lo contara a nadie. Una rata asomó la cabeza de su manga y chilló, y Sharon respondió, sí, claro que sí. A ti papá te lo cuenta todo, Percy. Horace se echó a llorar de puro agradecimiento y Bronwyn le dio un abrazo gigante. ¿Pero cómo has salido del acre sin que te vieran? Le preguntó Emma a Sharon. Puedo poner mis barcas en modo de camuflaje, como bien recordarás. He estado entrando y saliendo del acre en secreto desde el principio de mi larga vida profesional. Sharon se miró la muñeca como si llevara reloj. Os informo de que hay un montón de peculiares desagradables deambulando no muy lejos de aquí y estoy seguro de que os están buscando. También están destrozando la ciudad. Deberíamos poner manos a la obra, sea lo que necesitéis de mí. Tenemos que interceptar un barco en el Támesis y hundirlo, dije. Excelente, pero ¿cómo es? Preguntó Sharon. Horatio intervino. Es rosa y verde y tiene esto. Dibujó una S en el aire con el dedo, pero no encontraba la palabra. Enoch imitó el gesto con todo el sarcasmo del que fue capaz. ¿Seguro que no estás describiendo un camión de helados? Horatio lo fulminó con la mirada. No, es un barco. Lo vi a través de los ojos del hueco. Si tú lo dices. Enoch se rindió con un suspiro. Sea como sea, yo no voy. ¿Qué? Dijo Emma. ¿Por qué no? Contribuiré mejor a la causa si me quedo en el cementerio y despierto a un ejército de muertos. O a un pequeño batallón al menos. Y, cuando los tenga, me reuniré con vosotros en el acre. Además, me mareo en los barcos. No seas bobo, no podemos separarnos ahora, dijo Horace. Mi lancha es muy pequeña, intervino Sharon a la vez que nos miraba con incertidumbre. Un grupo demasiado grande complicaría la tarea, dijo Millard. Tendréis que moveros con rapidez y en silencio, no como si fuerais un circo ambulante. ¿Cómo que, tendréis? Dijo Horace. ¿No estarás pensando en rajarte tú también? Alargó la mano hacia lo que pensaba que era el brazo de Millard, pero falló. Me temo que sí. Llevo un tiempo en contacto con un destacamento de invisibles de Croydon.
Están esperando que los llame a Zafarrancho y creo que ha llegado el momento de reunirlos. Y yo conozco a unos cuantos osos torvos que estarían encantados de hincarles el diente a los secuaces de Caul, dijo Addison. Algunos de vosotros deberíais ir directos a la Casa Franca, propuso Emma. Sophie, Sebi y Julius. Iremos a buscaros después de hundir el barco. Horatio, ¿te vienes con nosotros? Desvió la mirada hacia el White, que asintió. Luego se volvió hacia Noor. Y Noor, me parece que tú. Ni de coña, replicó Noor. No me lo pienso perder. Emma ya sabía que discutir no serviría de nada. Yo creo que es mejor que los tragaluces no estemos juntos en un mismo sitio, dijo Sebi. Por si las moscas, no me hace ni pizca de gracia eso de separarnos, suspiró Bronwyn. Pero iré a donde sea más necesaria. Y, a pesar de lo mucho que me habría gustado llevar a Bronwyn con nosotros, me pareció más importante que protegiera a los demás tragaluces, y así se lo dije. Creo que tú deberías llevar a Sophie, Julius y Sebi a la Casa Franca y protegerlos hasta que lleguemos los demás. ¿Y yo? Preguntó Horace en tono tristón. ¿Por qué no te vienes conmigo? Le propuso Millard. Me vendrá bien un buen vigilante. Horace le lanzó a Julius una mirada compungida. No es un adiós, les dije. Es un, hasta que hayamos matado una decena de huecos. Vi a Horatio encogerse de dolor al escuchar mi cálculo. La cifra real debía de ser mucho más alta. No os preocupéis por nosotros, dijo Emma. Eso es como pedirnos que no respiremos, replicó Bronwyn. Sharon ladeó la cabeza y se acuclilló para adoptar la altura de una persona normal. No podemos entretenernos, apremió en tono bajo y urgente. Hay enemigos cerca. En ese caso, decidió Enoch mirando a un lado y a otro, cogeré un taxi a Highgate. Conseguiré tantos refuerzos como pueda. Nos despedimos a toda prisa y nos dividimos. Millard y Horace a las afueras, a reclutar invisibles. Bronwyn a la Casa Franca con los dos tragaluces y Sophie. Enoch al cementerio de Highgate, que estaba en la otra punta de la ciudad, y Addison en busca de osos torvos. Después de tanto tiempo viajando con un grupo grande, de repente éramos solo la mitad y nos sentíamos como si hubiéramos perdido extremidades. Los que quedábamos fuimos corriendo detrás de Sharon, Emma, Noor, Horatio y yo. Nos pegamos a una serie de muros en sombras y salimos del cementerio por un camino distinto al que habíamos empleado para entrar.